Muchas gracias por tu tiempo. Cuando firmo el primer día que me toca viajar, yo me siento al lado tuya. Esto sí. Tú estás leyendo un libro y empezamos a hablar, ¿no?, de cuáles son tus ideas, qué te gusta, qué tipo de libro, qué tipo de lectura. Y ahí empezamos a compartir, digamos, unos gustos por la lectura. Y tú me aconsejaste varios libros. En ese momento estabas leyendo uno de Michael Jordan, que me lo dejaste y me lo leí en el mismo viaje. Y cuando hablo contigo y me pasas este libro, me doy cuenta de que tú también compartes conmigo esa manera de vivir, que es la que te ayuda a conseguir los sueños. Para mí, esa charla que tuve contigo ha servido también para que yo investigara en este proyecto. Esto solo lo puede conseguir alguien que confía muchísimo en él, que tiene mucha fuerza y que siempre está trabajando, y ese eres tú. Muchas gracias, Bulli. La música me gusta, sobre todo música española, casi siempre antes de jugar o cuando estoy en el coche, pues cuando más escucho música, porque siempre puedes sacar fuerza de eso que escuchas. Antes de jugar estaba escuchando una canción de Shawarma, que es Te esperaré, que es súper lenta e incluso triste, pero a mí siempre me ha dado fuerzas porque me recordaba a mi padre. Hablando sobre el estilo que quiero crear, ¿qué valores piensas tú que no me puedo olvidar de introducir dentro de ese estilo musical? La ilusión, el trabajo, no hundirte, intentar aprender cada día de todo lo que te pasa y siempre luchar por lo que quieres. ¿Algún sueño por cumplir? En lo futbolístico he tenido la suerte de estar en el mejor club del mundo. He vivido momentos muy complicados, sobre todo estos últimos con las lesiones. También acabo de ser padre, creo que es una experiencia impresionante, un reto por delante, educar a una niña, transmitir unos valores. De tu marca personal, ¿cuáles son los valores? El trabajo, la constancia, el nunca bajar los brazos. Con CP5 yo creo que es más o menos lo que yo quiero transmitir. Es un proyecto muy bonito que me hace ilusión, siempre me gustaron muchísimo los relojes. Si yo no me sentía identificado con ese reloj, nunca me lo iba a poner. Entonces, que formara parte de tu personalidad. Sí, formara parte de mí, que sea como yo soy. Un todoterreno como eres tú. Sí, más o menos es eso. Es un proyecto que cuando deje de jugar a fútbol me implicaré muchísimo más haciendo cosas solitarias, y en este caso lo mismo que estás haciendo tú, que yo creo que esto es de admirar y un ejemplo para todos nosotros, también poder hacerlo. Conociéndote a ti, sé que habrá muchísimo trabajo, constancia, que nunca te vas a rendir, que vas a luchar al máximo para realizar tu sueño. Deseo que sigas inspirando al mundo con tu talento y con tu forma de ser.